por los integrantes Crista Romero, Alejandra Linares y Amor Orellana. Introducción. En las últimas décadas, el estudio del calentamiento global ha traído la atención de la comunidad científica y de los gobiernos por el impacto a nivel global, regional, local que puede tener este fenómeno. El calentamiento global es un proceso gradual con graves consecuencias, tales como elevamiento de los mares, cambios en los regímenes de lluvia, cambios en las poblaciones de plantas y animales, entre otros. Por lo tanto, con el propósito de profundizar en el problema y entender su real dimensión, en la siguiente presentación se evidencian algunos de los causantes y efectos del calentamiento global, como lo son la producción de alimentos que contribuyen en gran escala a crear emisiones de gases de efecto invernadero y cómo estos están siendo utilizados en grandes cantidades de suelo y agua. Objetivos. Tomar conciencia acerca del cambio climático y calentamiento global y cómo éste aporta en la generación de CO2. Tomar conciencia sobre el consumo de los recursos hídricos en la producción de alimentos, analizar el tipo de alimentos que se consume y cómo varios de ellos contribuyen a emisiones de gases, uso de suelo y agua y así poder llevar a cabo cambios en la dieta alimenticia que tengan menor impacto en el ambiente. Marco de referencia. Como punto número 1 tocaremos calentamiento global y cambio climático. Bueno, el calentamiento global y el cambio climático no son lo mismo, pero sí están cercanamente emparentados. El calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano está provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producían. Aunque la Tierra ha tenido variaciones de calentamiento e enfriamiento de manera natural, estos ciclos de variaciones eran muy lentos, los cuales necesitaban millones de años para llevarse a cabo, pero en la actualidad estas variaciones están alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas 200 años. Veamos entonces algunas causas naturales, o sea, que no son normales en los ciclos, que son normales en el ciclo del ambiente y alteraciones debido a las actividades del hombre. Entonces, tenemos causas naturales y causas humanas. Veamos la disolución en el océano. La disolución en el océano, el agua, sobre todo el agua fría cerca de los polos, puede disolver grandes cantidades de CO2. Sin embargo, parte del CO2 que se disuelve en el océano queda atrapado en los sedimentos y rocas del fondo del mar, donde se depositan como carbonatos. Todo este ciclo está en un balance, quiere decir que es un ciclo natural. Y es un ciclo que está en balance y es muy delicado. Lo preocupante aquí es que al incrementarse la temperatura global, que también afecta al agua del mar, la capacidad del océano de disolver CO2 se disminuye. Luego tenemos la actividad biológica. Bueno, la fotosíntesis es un proceso que fija el CO2 en el tejido de las plantas, o sea que la fotosíntesis es un secuestrador de CO2 de la atmósfera. Lo preocupante aquí es que al talar los bosques, grandes cantidades de biomasa son quemadas y con ello el CO2 que estaba en los árboles es rápidamente regresado a la atmósfera, con lo que la biosfera puede pasar de ser un depósito a ser una fuente de CO2. Y por último, el impulsador, la revolución industrial. La revolución industrial 1760 a 1870 consistió en un cambio en la sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura, en la artesanía para depender de la industria, sustituyendo el trabajo del hombre por maquinaria. Este suceso fue el punto de arranque de esta odisea de cambios en la que hoy en día nosotros vivimos, donde los gases de emisiones de efecto invernadero empiezan a dispararse a la atmósfera
y este suceso tiene protagonismo, por ejemplo, que la capacidad del ambiente es débil debido a la industria, explotación de combustibles fósiles y los recursos minerales de la tierra, también agotamiento de los recursos energéticos y biológicos, la contaminación de aguas, contaminación de la atmósfera y los suelos, y también el generar calentamiento global, acumulación de residuos como consecuencia de descargas de residuos industriales. Mi nombre es Alejandra Linares y voy a hablar acerca de los resultados. Antes que nada, quiero hacer énfasis de que estos resultados fueron obtenidos en el link de una página que adjuntaron en la guía de prácticas de laboratorio. En esta página había una calculadora en la cual consistía en llenar 2 campos. Uno de ellos era seleccionar los alimentos que normalmente uno consume y el segundo campo era con qué frecuencia consumo los alimentos. Por ejemplo, podía ser nunca o una vez por semana, o de 3 a 5 veces por semana o 2 veces al día. Bueno, habían más opciones, pero yo acabo de mencionar algunas. Bueno, en la gráfica número 1 representa los totales de kilogramos de dióxido de carbono anual por cada integrante del grupo. Estos resultados variaron de acuerdo a la frecuencia de consumo y porción de cada alimento. Como se puede observar, la alumna 1, que es Crista Romero, obtuvo un total de 630 kilogramos. La alumna 2, que soy yo, obtuve un total de 803 kilogramos. Y la última alumna, que es Amor Orellana, obtuvo un total de 2.291 kilogramos. En la gráfica número 2 se pueden observar los resultados de las alumnas en cuanto a los alimentos menos productores de kilogramos de emisiones de dióxido de carbono. Como se puede observar, la manzana y las frutas son los alimentos que menos producen dióxido de carbono, con un total de 2 kilogramos, seguido del té con 8 kilogramos, luego la pasta con 9 kilogramos y por último el banano con 14 kilogramos. La gráfica número 3 representa los resultados de las alumnas en cuanto a los alimentos mayor productores de kilogramos de dióxido de carbono. Como se puede observar, la carne es el mayor alimento que produce las emisiones de dióxido de carbono con 604 kilogramos, seguido de los huevos con 405 kilogramos, seguido del chocolate con 375 y así sucesivamente hasta llegar al cerdo con 140 kilogramos. La gráfica número 4 simboliza el consumo de agua en torno a los alimentos que ingieren cada una de las alumnas, siendo el queso el mayor consumidor de agua, sobrepasando los 80.000 litros, y el pan, en este caso, siendo el menor consumidor de agua, llegando a los 20.000 litros. Y la última gráfica, que es la número 5, simboliza el consumo de suelo en torno a los alimentos que ingieren las alumnas, siendo la carne el mayor consumidor de suelo. Mi nombre es Amor Orellana. Les daré la continuación de esta presentación basado respecto a los últimos 3 temas, que serían el análisis, las conclusiones y las recomendaciones. Para nuestro análisis escogimos las 2 primeras preguntas que para nosotros son las más importantes. La primera es: ¿qué impresión nos generó la obtención de resultados de CO2 en cuanto a su contribución al calentamiento global? Pues la verdad fue verdaderamente abrumador en la cantidad que generamos. Pensar que millones de habitantes en conjunto, tanto en Guatemala como en el mundo entero, contribuyen a la gran escala de producción de dióxido de carbono. Hay tan pocos recursos y tanta población que las emisiones de gases de efecto invernadero, por ende, irán aumentando cada día. También la siguiente pregunta es: ¿qué impresión nos generó el consumo de agua en la producción de los alimentos que consumen? La cantidad de agua que utilizamos en todas las etapas de la producción de alimentos comprende miles y miles de litros. Y esto, que los resultados que nosotros estamos presentando son solamente de 3 alumnas. Es decir que, nos genera como cierto terror, ya que somos conscientes que el agua es un recurso tan escaso
Y pues es claro que la humanidad sigue en aumento de población, el uso de los recursos será aún más acelerado. Y pues por obvias razones que será aumentado el uso, cada vez sería más escaso el agua. Como siguiente punto serían las conclusiones. Tenemos 3 conclusiones. La primera es que nosotras tomamos conciencia que el aumento de temperatura del planeta es provocado por los gases de efecto invernadero a la atmósfera, causados en gran aumento por la actividad del hombre, lo cual está originando varias variaciones en el clima de formas no antes vistas. La siguiente conclusión: la producción de alimentos es una de las actividades humanas responsable de provocar emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual contribuye al calentamiento global y al consumo de recursos hídricos, o sea, el agua, el suelo, que son tan escasos en la actualidad. También sería opcional una alimentación vegana, ya que la fruta, los bananos, las manzanas, todos los cítricos son los menos productores de dióxido de carbono, ya que todos los productos animales son los más responsables de causar emisiones de gases. Y para finalizar serían nuestras recomendaciones. La primera sería informarnos más sobre estos efectos, de todos los efectos que produce el dióxido de carbono en nuestra actividad biológica y en la disolución de océanos. Y también sería llevar a cabo acciones como la cosecha de huertos en nuestros hogares, contribuyendo también al reciclaje, que sería una de las claves de la agricultura ecológica, ya que con las elaboraciones de huertos en el hogar se puede reciclar el agua de lluvia, los residuos de los cultivos y de la cocina para hacer compost. O sea, que estaríamos tanto ayudando al medio ambiente como a nuestra bolsa. Gracias por su atención y nosotros fuimos el grupo número 3.